Warren Buffett asume el control de Berkshire Hathaway en 1964. Si en ese entonces hubieras invertido $1000 en el S&P 500, a hoy tendrías más de $289,000. Pero si en vez de invertir en el S&P 500 hubieras puesto tu dinero en manos de este legendario inversionista, a hoy tendrías más de $24 millones. Serías multimillonario. Replicar entonces las inversiones de Warren Buffett o invertir en acciones de su compañía suena como una excelente idea. Pero, ¿por qué el mismo Warren Buffett aconseja a su familia y al público en general invertir en el S&P 500 en vez de en su propia empresa? ¿Cuál es la inversión correcta hoy en día? ¿Se puede replicar el portafolio completo de Warren Buffett? Empecemos por aclarar que no es lo mismo replicar el portafolio de acciones de Warren Buffett que invertir en el conglomerado Berkshire Hathaway. Piénsalo de esta forma. Si tú tienes un apartamento, un negocio y un portafolio de acciones, tu patrimonio total no son solamente las acciones en las que inviertes. Son tanto el apartamento como tu negocio como las acciones, porque todas estas se valorizan y te generan riqueza. Lo mismo ocurre con Berkshire Hathaway. Berkshire es un conglomerado de empresas, es decir que Warren Buffett a través de este conglomerado no solo invierte en acciones de otras compañías públicas como por ejemplo Apple, sino que también es dueño completamente de otras empresas que son completamente privadas. Una de ellas que seguramente reconoces por ejemplo es Duracell. Berkshire actualmente tiene un valor de mercado de $663,000 millones. Su portafolio de acciones públicas tiene un valor de $319,000 millones. Y de acuerdo a sus estados financieros, tienen aproximadamente $35,000 millones en efectivo. Es decir que si hacemos una matemática básica, una resta, podemos calcular que el valor de mercado aproximado de sus otras compañías es de aproximadamente $309,000 millones. Cuando lo ves de esta forma, te das cuenta que el portafolio de acciones de Warren Buffett, estoy hablando de acciones de compañías públicas que cotizan en bolsa, son solamente aproximadamente un 48% de Berkshire Hathaway y que el 46% de este conglomerado está en empresas privadas, empresas que no cotizan en bolsa, por lo cual te es imposible invertir en ellas. En otras palabras, replicar el portafolio completo de Warren Buffett, es decir, replicar todas las inversiones que él tiene a través de su conglomerado, es imposible. Y aquí el tema es que también uno debe tener en cuenta que esto también afecta las decisiones de compra de acciones individuales, porque en el caso de Berkshire, si tú ves las acciones individuales, podrás notar que prácticamente ninguna de ellas es de compañías de seguros. Y esto se debe seguramente a que dentro de las empresas privadas de Berkshire, pues ya hay varias aseguradoras, de hecho son parte importante de su portafolio total. Entonces para Warren Buffett pues no tiene mucho sentido, si ya tiene empresas propias de seguros, pues comprar acciones de otras aseguradoras, porque pues no sería diversificación para él. Ahora, esto por supuesto no quiere decir que esté mal replicar el portafolio de acciones de Warren Buffett. Después de todo es un gran inversionista y si ha decidido comprar acciones de alguna empresa de las que tiene ahí, pues es porque la ha analizado muy a fondo y la considera muy buena inversión. Por lo cual pues no está mal ver qué hace él y replicarlo en nuestros portafolios. Sin embargo, es importante tener claro que no estamos replicando el 100% del portafolio de Berkshire. Es imposible. Por supuesto, lo que sí podemos hacer, y es otra también buena alternativa que seguiremos analizando, es comprar acciones de Berkshire. Después de todo, esta empresa es una empresa pública que cotiza en bolsa en la cual cualquiera de nosotros puede invertir. ¿Puede Berkshire Hathaway seguir creciendo al mismo ritmo que lo ha hecho en el pasado? Nadie puede predecir el futuro. Pero yo creería que lo más probable es que el crecimiento de Berkshire Hathaway de aquí en adelante se vea desacelerado. Y de hecho esto es algo que el mismo Buffett ha hablado en varias entrevistas. Berkshire sufre un problema poco común y es que son demasiado grandes, es decir, tienen demasiado dinero. Ahora, claro, tener demasiado dinero suena como un problema que todos quisiéramos tener, pero para una empresa como esta o para un fondo de inversiones es realmente un problema muy grande, porque hace que invertir sea mucho más difícil, ya que básicamente entre más dinero tiene una empresa, menos acciones tiene disponibles para invertir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué prácticamente el 40% del portafolio de acciones de Warren Buffett está en acciones de Apple? Sí, Buffett ha dejado claro en muchas entrevistas que le encanta Apple, pero piénsalo de esta forma. Si por ejemplo yo, Juan David, tengo $10,000 invertidos en acciones de Apple dentro de mi portafolio y quiero diversificar más allá de Apple,
pues yo puedo tomar otros $10,000 e invertirlos, por ejemplo, en acciones de Coca-Cola o en Johnson Johnson o en literalmente otras más de 1,000 acciones que tengo disponibles para comprar. Para Buffett eso es imposible. Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, actualmente tiene invertidos $116,000 millones en acciones de Apple. Buffett además ha dejado claro a través de múltiples entrevistas que él tiene algo que llama la ley o la norma del 10%. Que básicamente dice que a él no le gusta tener más del 10% de una compañía que cotice públicamente en bolsa. Esto porque básicamente lo pone en problemas, digámoslo, legales y pues son más papeleos, etc. En otras palabras, si Buffett quisiera invertir $116,000 millones, que es lo que tiene invertido en Apple, en otra empresa, y respetando la norma del 10%, tendría que buscar empresas cuyo valor de mercado sea superior a los $1.16 billones. Y sorpresa, actualmente en el mundo solamente hay 3 empresas que cumplen ese criterio: Apple, Microsoft y Google. Con el problema adicional que todas estas 3 son acciones de tecnología, lo cual no las hace buenas alternativas para diversificar más allá de Apple, que es una empresa de tecnología. Hace unos momentos veíamos que de acuerdo a los estados financieros de Berkshire, actualmente ellos tienen $35,000 millones en efectivo. Si ellos quisieran utilizar esos $35,000 millones para invertir en acciones de una sola empresa, tendrán entonces que buscar empresas cuyo valor de mercado sea mayor a los $350,000 millones. Y esto los dejaría con una lista de menos de 20 empresas entre las cuales podrían elegir. ¿Empiezas a ver el problema? Cuando Buffett y Berkshire eran pequeñas, digámoslo, tenían menos dinero, literalmente tenían una lista de más de 1,000 acciones para elegir entre ellas y buscar las que tenían, digámoslo, el mayor potencial de crecimiento. Así como literalmente podemos hacer tú y yo. Teniendo en cuenta entonces que hoy en día Berkshire y Buffett se ven prácticamente obligados a solo poder invertir en las empresas más grandes del mundo, es decir, en empresas que en su mayoría se encuentran dentro del S&P 500, pues te imaginarás que si consistentemente estás comprando empresas que están dentro del S&P 500, pues tus resultados van a ser muy parecidos a los del S&P 500. Es decir, le va a ser muy difícil a Berkshire y a Buffett vencer consistentemente al S&P 500 comprando las mismas acciones que están dentro de este índice. Una gran ventaja de invertir en Berkshire Hathaway. Como veíamos, va a ser difícil que Berkshire pueda seguir produciendo los increíbles retornos que ha producido en el pasado. Pero hay una ventaja muy clara que sí ofrece Berkshire Hathaway, y es la estabilidad. Berkshire actualmente tiene un beta de 0.88. Es decir que, matemáticamente hablando, es 12% más estable o menos volátil que el S&P 500. Y esto se debe en gran parte a que el mismo Buffett ha dicho en varias entrevistas que hoy en día ellos priorizan más la seguridad del dinero de sus inversionistas que los grandes retornos. ¿Y cómo hacen eso? Pues básicamente eligiendo en qué momentos invertir. Un gran ejemplo de esto lo podemos encontrar en los estados financieros que publicaron recientemente. Podemos ver como a inicios del 2022, cuando las acciones estaban caras, ellos tenían $85,000 millones de efectivo en sus manos. A medida que las acciones caen durante todo el 2022, podemos ver nuevamente en sus estados financieros que ellos finalizan el año con tan solo $35,000 millones. Es decir que a lo largo del año y a medida que las acciones iban cayendo, utilizaron alrededor de $50,000 millones para comprar más y más acciones. Es decir, Warren Buffett, a través de su empresa Berkshire Hathaway, literalmente hizo y sigue haciendo lo que en todos los videos les he repetido que debe hacer un inversionista inteligente, y es ver las caídas como oportunidades de compra y aprovecharlas para adquirir excelentes empresas a mejores precios. Ahora, si bien es cierto que invertir en los momentos correctos puede ayudar a Buffett a vencer el desempeño del S&P 500, igual va a ser difícil, pues como decía antes, técnicamente se ve limitado a tener que comprar acciones de este mismo índice. Aquí lo que quiero resaltar en este punto y que podemos confirmar, digámoslo matemáticamente, es que las inversiones en Berkshire Hathaway son inversiones menos volátiles que las inversiones en el S&P 500, y eso es un gran plus para muchos inversionistas. El mayor reto de Berkshire Hathaway. Este no es un tema menor. Warren Buffett y su socio Charlie Munger son dos de los mejores inversionistas que han existido en el mundo. Y yo creo que nadie va a dudar de que poner nuestro dinero en sus manos sea una inversión inteligente. El problema es que hay algo que ningún inversionista en el mundo puede vencer, y es la muerte. Así es, Warren Buffett actualmente tiene 92 años y su socio Charlie Munger tiene 99 años. Sé que no es un tema agradable, pero seamos honestos, lo más probable es que de aquí a 10 años ninguno de ellos dos esté. Lo que nos deja con una pregunta bastante importante. ¿Y ahora qué?
¿qué pasará con Berkshire Hathaway cuando ellos dos no estén? Buffett ya ha dejado en claro que su sucesor será Greg Abel, quien ha sido el chairman y presidente de toda la parte energética de Berkshire Hathaway y también de toda la parte de operaciones no relacionadas a seguros desde el 2018. Ahora, no tengo dudas que Buffett tendrá muy buenas razones para haberlo elegido como su sucesor, pero realmente solo el tiempo nos dirá que también lo hará y si será capaz de replicar los increíbles resultados que Buffett y Munger han logrado durante los últimos 50 años. Mi veredicto: invierte en negocios que cualquier idiota pueda manejar, porque tarde o temprano algún idiota lo hará. Peter Lynch. Con ningún punto de vista quiero decir que una inversión en Berkshire Hathaway sea una mala inversión. De hecho, personas como Bill Gates consideran que es una de las mejores inversiones, y esto lo podemos ver reflejado en el hecho de que el 21% del portafolio de acciones de Bill Gates está en acciones de Berkshire Hathaway. Pero personalmente, y para responder la pregunta que muchos de ustedes me han hecho, si yo tuviera que elegir entre invertir en Berkshire Hathaway o el S&P 500, yo, Juan David, me quedo con el S&P 500. Por un lado, realmente me preocupa el qué va a ocurrir una vez Warren Buffett y Charlie Munger no estén al mando. Literalmente, no tenemos ni idea ni forma de saber quién va a estar dirigiendo esta empresa en los próximos 20, 30 o 40 años. Y como dice Peter Lynch, no creo que este sea el tipo de negocio que cualquier idiota puede dirigir. Este es un problema que no tengo con el S&P 500, pues como bien he explicado en otros videos y como también el mismo Buffett ha dicho, invertir en el S&P 500 es prácticamente como invertir en el crecimiento económico de Estados Unidos, el cual por muchos años ha sido excelente y a la fecha sigue siendo excelente. Adicionalmente, no olvidemos que Berkshire Hathaway actualmente es la quinta empresa más valiosa en Estados Unidos, es decir, se encuentra incluida en el S&P 500. Así que al invertir en el S&P 500, indirectamente también estoy invirtiendo en la empresa de Warren Buffett. De forma que si a esta empresa le va muy bien y sigue creciendo rápidamente, pues igual me veré beneficiado porque parte de mi dinero estará invertida en ella. Es decir, no me quedaré fuera del paseo. Nuevamente, el hecho de que yo, Juan David, prefiera personalmente el S&P 500 sobre Berkshire Hathaway no significa que Berkshire Hathaway sea una mala inversión. De hecho, ambas las considero excelentes inversiones. Solo que por los argumentos que he dado en este video, pues si me ponen a elegir entre las dos, yo personalmente me quedo con el S&P 500. Pero, y algo muy importante, recuerda que si tu objetivo es crecer tu dinero y retirarte de trabajar, es mucho más importante hacer lo que muestro en este video titulado ¿Quieres retirarte de trabajar? Enfócate en esto, que preocuparte excesivamente entre cuál es mejor entre dos excelentes inversiones. Es un súper video de tan solo 7 minutos que te recomiendo veas hasta el final. Te ayudará muchísimo.